Bienvenidos nuevamente a este programa de Reconstruyéndome, donde Joja y yo hemos tratado de llevar temas que puedan servir para nuestra salud mental, psicológica y emocional, y donde cada día con plena conciencia nos hagamos más, estemos más preocupados y más conscientes de que la salud es importante. El día de hoy nos pareció muy importante el tema del abuso verbal. Es un tema que no se escucha mucho y que no hay muchos estudios acerca de eso, porque a veces depende de la cultura. Creo que se ha como normalizado. Pero el abuso verbal es una forma de violencia que consiste en usar el abuso por medio del lenguaje, humillar, ofender, intimidar y así muchas otras cosas que llevan a una persona a que su autoestima sea baja. El abuso verbal puede ser explícito, como amenazas, insultos, o implícito, como manipulación, ironía, chantaje, y nosotros no nos damos cuenta hasta que ni siquiera sabemos a veces que estamos siendo eh, abusados, porque se nos ha vuelto una costumbre. Pero el abuso verbal es una forma de maltrato que no recurre a las agresiones físicas. Y es por eso que no nos damos cuenta, porque no hay moretones, no hay golpes, pero las personas están agredidas diariamente y poco a poco eso va mermando en su salud física y mental. Este tipo de abuso puede ocurrir en cualquier ámbito. Puede ser en la familia, en las relaciones de pareja, en los niños, en los ancianos. Y, por ejemplo, en los niños trae repercusiones a largo plazo, porque todo lo que nosotros dejemos en los niños el día de mañana va a repercutir en su autovaloración o en su conocimiento. Johan, ¿tú crees que las personas se dan cuenta que están viviendo un abuso verbal o que a veces no saben que no funciona algo o que no se sienten cómodos en algún lugar, pero no saben por qué? ¿Tú crees que eso lo hacen consciente o ya ellos están en un lugar cómodo donde no lo ven? Fíjate, Betty, que escuchando lo que tú mencionabas, estaba pensando, ¿verdad?, que efectivamente el abuso verbal se da de una manera muy sutil y por eso es que muchas veces las personas no se dan cuenta que están siendo afectadas por un abuso como este, ¿verdad? Al contrario del abuso físico, ¿verdad? Podemos ver cuando alguien probablemente nos quiere dar un manotazo, entonces nosotros podemos ver que viene hacia nosotros un golpe. En cambio, en el abuso verbal no se puede visualizar de manera exacta esta situación y por eso es que muchas veces la persona está como acostumbrándose a vivir en un ambiente en donde muchas veces es abusado verbalmente, pero considero que es algo que es tan sutil, tan callado, que muchas veces llegamos a pensar que no estamos siendo abusados. ¿Qué tipos de abuso verbal crees tú, Joha, que podemos hablar en este momento? Fíjate, Betty, que hay muchas situaciones que se pueden dar y que pueden ser consideradas como un abuso verbal. Siempre tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, de que todo esto que nosotros podemos mencionar tiene que ser ya algo que esté siempre presente, como que ya es un patrón que se va dando continuamente, ¿verdad? Entonces podríamos hablar de chistes o de bromas intensas o de bromas como que muy hirientes, ¿verdad? Entonces debemos de tener cuidado cuando alguien hace como de manera constante chistes a costa de mi persona y que me va provocando que yo me sienta como herida, ¿verdad? Entonces, esa es una forma que se puede dar de un tipo de violencia verbal. Y lo que me he dado cuenta yo también, Joha, es que a veces las personas, pues, el agresor, por decirlo así, eh, juzga o cuestiona, hace creer a la otra persona que lo que está hablando no es importante
y no le valida. O si no, no es que no sea importante, sino que la hace dudar, como que está segura, ¿verdad? Como que lo que ella, él o cualquiera en el del ámbito está diciendo no, no funciona y siempre la está atacando con todo lo que diga. O si es, por ejemplo, en algún ambiente laboral, hacen ver a los trabajadores como que no es importante el proyecto que hicieron, no funciona, está obsoleto. Entonces te hacen sentir de una manera subestimado, ¿verdad? Y también te juzgan por todo, porque yo tuve en clínica una pareja donde decía, es que mire cómo viene vestida. O sea, juzga todas las actitudes de la otra persona. Y si la otra persona se quiere vestir así, pues ¿qué importa? Pero te juzgan todo. Entonces, eso poco a poco va afectando tu salud emocional, porque no solo es un abuso verbal, sino que es una violencia emocional que aparentemente no es tan importante, pero conforme va pasando el tiempo, claro que afecta. Exactamente, ¿verdad? Entonces, creo que también, ¿verdad? Lo que tú decías va muy, muy de la mano con que las personas siempre trivializan lo que la otra persona dice o hace. Entonces, siempre le están restando importancia a lo que se hace y siempre están cuestionando, ¿verdad? Entonces, es importante que nosotros nos demos cuenta que hay alguien que siempre le quita importancia a lo que yo digo, a lo que yo hago, como considerando que lo propio no tiene el suficiente valor o que no puede aportar lo suficiente para alguna situación, ¿verdad? Entonces creo que sí es importante que nos demos cuenta si hay tendencia a que todo lo que la persona realiza, a todo lo que la persona comenta, tiende a ser menospreciado por alguien más. Entonces creo que es ahí en donde nos debemos de dar cuenta si definitivamente estamos siendo afectados por un tipo de violencia verbal. No, y sí, con respecto a eso, también a veces, si es en el colegio, los niños usan palabras peyorativas con los demás, o si se ve mucho en los adultos mayores, donde en sus familias o en los lugares donde están, en los asilos, los tratan como la persona que tiene Alzheimer, o sea, la cama número 5, las palabras que utilizan son peyorativas, no son algo que alimente tu autoestima, sino que también, por ejemplo, en las parejas, como la gordita, cualquier cosa que puedan descalificar a la otra persona. Y a veces uno sí se da cuenta, pero como ya ha pasado el tiempo y uno no sé si no se atreve o quiere causar un problema mayor. Por eso es que no dicen nada. Exacto, pero creo que también aquí hay que tener cuidado, ¿verdad? Porque probablemente ponle, en mi caso, ¿verdad? Mi esposo pues tiende, y yo también a él, a veces nos tratamos como el gordo y la gorda, pero no es porque nos estemos ofendiendo, porque ya es una situación que se da dentro de nosotros, ¿verdad? Sino que también tenemos que tomar en cuenta el tono en que la persona utiliza, ¿verdad? Como menospreciándome, como la gorda, es que es tan gordo. Entonces ahí creo que ya sería una forma de poder nosotros decir que sí se está siendo afectada, ¿verdad? O que se está siendo abusada. Pero también, ¿verdad? Otra situación que se puede dar, Betty, es cuando se dan burlas sobre la manera en que nosotros hemos sido criados en nuestro ambiente familiar. A veces cada uno, ¿verdad? Traemos a nuestra nueva situación familiar ciertas costumbres, ciertas tradiciones que dentro de nuestro ámbito familiar ha sido como algo normal, ¿verdad? Una tradición que nosotros la vemos bien. Pero ¿qué sucede? Probablemente un joven que llega a un lugar, a una reunión y tiende a realizar este tipo de acciones puede ser motivo de burla,
por la cultura, por las tradiciones que tiene. Entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Cuando alguien utiliza nuestra forma de hacer las cosas como un centro de atención para provocar chiste en referencia a lo que nosotros hacemos. Entonces, también creo que es importante tener en cuenta todo esto. Fíjate que primero me gustaría lo que tú decías de la forma de relacionarse con tu esposo. Se nota cuando alguien te dice, por ejemplo, te dicen a ti gorda, pero se nota el cariño, el amor, la forma en que se dirigen a ti. Pero se nota ese sarcasmo con el que cuando a veces a alguien le dice gorda, pero la voz lo dice todo, la forma en que lo dice. Entonces ahí es donde partimos. Y con lo que tú estabas diciendo ahorita, me parece importante que a veces también las familias no son del mismo estatus social. Entonces, por ejemplo, yo quiero que mi hijo estudie en un colegio que no está en mis capacidades. Entonces, mi hijo entra a ese colegio, pero no va a tener lo mismo, ni va a poder viajar a donde viajan los otros, ni va a poder comprarse los tenis de moda que se compran los otros. Y eso viene a ser como burla de los otros, porque miren cómo viene vestido, ¿verdad? Entonces, lo que hablábamos que es similar al bullying. Y también en las familias. Hay una familia que puede ser de muy alto nivel y mi familia posiblemente es sencilla, pero no por eso vale menos. Pero eso hace que el otro aproveche, el otro o la otra, aproveche ese sistema de mi origen humilde para hacer cosas que me ofendan. ¿Verdad? Sí, claro. Entonces, por eso es que es importante, ¿verdad? Que visualicemos de qué manera están siendo como comentadas las acciones que se pueden dar alrededor de todo esto, porque a veces puede alguien hacer pues un comentario fuera de lugar, pero probablemente es la primera vez. Entonces dice uno, bueno, ¿verdad? Pero siempre tenemos que tener mucha atención si es algo que se repite continuamente y que ya se vuelve como algo habitual para poder nosotros ya poder evidenciarlo como un abuso. Todo esto que hay muchas cosas más que se podrían hablar de violencia verbal, porque la forma en que se llevan a cabo estas situaciones pasan inadvertidas para muchas personas. Pero ¿qué crees tú, Joha, que trae como consecuencia el estar uno siendo agredido verbal o emocionalmente? Creo que una de las situaciones que puede afectar a cada persona que está pasando por una situación de esta, definitivamente, es que afecta el nivel de autoestima que la persona puede tener. Una persona que está siendo violentada verbalmente empieza a dudar de sus capacidades, empieza a mirar en sí mismo solamente como debilidades y ya no reconoce como fortalezas. ¿Por qué? Porque empieza a considerar que todo lo que le están diciendo es cierto. Entonces esa autoconfianza se mira afectada por todo este tipo de comentarios que normalmente hacen hacia la persona, ¿verdad? Entonces es importante que nos demos cuenta de esto, porque efectivamente esto sí viene a afectar lo que es el nivel de autoestima. También creo que la persona puede llegar a aislarse y puede ser dos motivos o dos formas. La persona se da cuenta de la forma en que es tratada y por eso no le gusta reunirse con familiares, con amigos, no tener vida social para que los demás no vean cómo son tratados, ¿verdad? Y no es que, como decimos, que sean agresiones físicas, pero la forma en que las tratan o los tratan y que les piden piden las cosas de una forma abusiva, ellos saben que no está correcto. En el fondo de su corazón lo saben, pero no saben cómo salir de eso. Entonces se aíslan
para que los demás no se den cuenta. Esa es la persona agredida. Pero el agresor puede también que no le guste reunirse con más gente porque tiene a la persona ahí en su espacio donde ella aparentemente la tiene bien controlada, y si abren el espacio a una vida social, puede ser de que los papás, los amigos, las demás personas les digan a los otros: mira, no es normal, no permitas que te hable así, no permitas que te diga cómo te tenés que vestir. Entonces, como que también ese aislamiento para el agresor es bueno, porque mantiene a la persona en un círculo donde no va a salir de ahí y nadie la va como a sacar de ese mundo en que vive, ¿verdad? Sí, y fíjate que como la persona se aísla, empieza también a tener cambios de comportamiento, porque ya no hace lo que normalmente le gusta realizar. Empieza a dejar como de lado todos sus gustos personales, con tal de siempre estar como al nivel de lo que la otra persona espera, o muchas veces evita realizar conductas para ya no ser juzgado o juzgada, ¿verdad? Porque no solamente se da del hombre a la mujer. Recuerdo en una ocasión una pareja que llegó a clínica, ¿verdad? Y todo el abuso verbal estaba siendo de la mujer hacia el hombre. Tenía una situación de verdad bastante grave en el momento de interpretar, porque de verdad le decía muchas palabras ofensivas, en donde le hacía ver como que lo que él decía, lo que él hacía, no valía la pena. A veces me decía ella: es que como yo tengo cierto grado de estudio universitario, yo sí sé. ¿Y él qué va a saber? Porque él no había terminado sus estudios universitarios. Entonces, todo esto venía a generar en el ambiente una situación muy tensa. Entonces, la acción de él fue empezar a evitar a reaccionar. Y él se quedaba ya mejor, ya no hago nada. Ya no quería ni salir, ya no compartía con otros amigos, ya hasta con la misma familia se alejó, porque quería evitar muchas veces, como tú decías, que esto ya fuera a traspasar los límites familiares. Otras cosas, Johan, también es que a veces pensamos que es culpa nuestra y eso crea un sentimiento de culpa, porque pensamos que nosotros somos los que actuamos de cierta manera, que atraemos ese tipo de comportamiento de la otra persona. Y a veces hasta justificamos esas acciones porque, por decirte algo, se enojó porque no llegamos a tiempo porque salí más tarde. Es mi culpa. Entonces me dice cosas hirientes, pero es mi culpa. Entonces yo siento que todo es a raíz de que yo no me apuré, y por eso es que yo no pongo un límite en esas actuaciones. Exactamente, ¿verdad? Entonces dice uno, es importante, ¿verdad?, poder visualizar esto, porque de tanto escuchar, y como siempre me dice, es que por tu culpa llegamos tarde. Como tú no hiciste tal situación, por eso las cosas salieron mal. Yo te lo dije, le empiezan a decir muchas veces. Entonces, ¿qué sucede? La persona llega un momento en que empieza a cuestionar su propia cordura, porque empieza a dudar, sí, ¿verdad? De plano que yo no estoy bien. Y la que está fallando acá soy yo. El que no está bien, el que tiene que cambiar y a seguir como haciendo todo esto, soy yo. Entonces las personas empiezan a dudar de su propio equilibrio emocional, de su cordura, porque la otra persona le habla con tanta seguridad, con tanta certeza, que efectivamente la otra persona se lo empieza a creer. Eso que tú decías de que la otra persona se lo llega a creer, es cierto. Te hablan tan real
que tú pensás, sí, lo que yo hablaba antes, es mi culpa, seguramente no lo hice, ¿verdad? Pero también las personas a veces no ven otra salida, Johan. Creen que si se van de ese lugar donde las o los tratan como son, o los niños, si se salen de ese grupo, no van a tener algo más. O sea, se encierran en un pedacito donde creen que confrontar o conversar o charlar acerca de esto les va a ocasionar un problema más. Entonces no ven que exista otra salida y por eso prefieren permanecer donde están para no ocasionar un problema adicional, ¿verdad? Ahora te quería comentar que lo que tú decías en algún momento del programa, si alguna vez alguien hace una broma, pero es una sola vez, bueno, no se puede tomar como abuso verbal, pero cuando ya es algo repetido, a largo plazo tiene efectos muy negativos en la autoestima y contribuye a que la persona se desvalorice, como tú dijiste anteriormente, y que piensa que no es suficiente, que no vale, ¿verdad? Entonces, ¿qué crees tú que podríamos dejarles a las personas que nos escuchan como una recomendación? Porque si están pasando por este problema y creen que se sienten identificadas o identificados, ¿qué podrían hacer como para iniciar un proceso de sanar y de salir de un ambiente que es destructivo, Johan? Creo, Betty, que como siempre hemos dicho, ¿verdad? Y hemos repetido en más de una ocasión, ahí sí como dicen, lo primero es lo primero. ¿Y qué es lo primero? Primero tenemos que aprender a reconocer que verdaderamente existe un abuso verbal. Porque muchas veces entramos en un estado como de negación o empezamos a quitarle la gravedad a lo que está sucediendo. Entonces lo primero es reconocer y aceptar que efectivamente estamos sufriendo un abuso verbal para poder iniciar ahí a realizar cambios. Porque si nosotros no lo reconocemos, si nosotros no lo aceptamos, vamos a seguir en ese ciclo sin poder encontrar un camino para salir de esto. Sí, no, y eso que tú dices es importante porque lo reconozco, lo trabajo, pero si no estoy lista para salir de ese ambiente destructivo, no lo voy a hacer, ¿verdad? Entonces también creo que es importante, y lo hemos dicho en muchas oportunidades, que si nosotros nos sentimos agotados mentalmente, si sentimos que algo no está funcionando, si ya no estamos felices en una relación, en un grupo social, en un trabajo, pidamos ayuda. O sea, pidamos ayuda a las personas que nos conocen, a nuestros amigos, hablemos de lo que nos pasa, porque a veces nos quedamos callados y nadie sabe qué pasa, pero si yo hablo con una persona que creo que me va a entender, me puede dar una luz diferente. Y también puede ser con un profesional, porque también lo hemos repetido muchas veces, el profesional no le va a decir qué tiene que hacer, pero le va a ayudar a que usted encuentre sus herramientas, sus fortalezas, y que solita la persona vaya viendo cuál es el camino a seguir y qué es lo que más le conviene. Bien, se nos había pasado por alto que hemos hablado del colegio, de la pareja y de los adultos mayores, pero también, Johan, es importante mencionar que a veces el abuso verbal ocurre dentro del sistema familiar, donde los padres hablan de una forma grosera o abusiva a los hijos o les hacen comparaciones, ¿verdad? Entonces también es importante lo que había dicho anteriormente, la terapia, porque la terapia puede ser familiar, puede ser de pareja, o si las otras personas no creen en ir a un profesional o no quieren porque no les interesa un cambio, puede ser individual, porque si una persona cambia, cambian los demás, ¿verdad?
Y si es en una pareja, si yo cambio, voy a poder identificar los límites de los que tú hablabas. Voy a poder ver hasta dónde puedo llegar y hasta dónde voy a permitir. ¿Verdad? Esto es muy importante. Exactamente. Y fíjate que también, ¿verdad? Si llega el momento en que, a pesar de ya tener acompañamiento, a pesar de que ya me di cuenta que si hay un problema y que estoy haciendo cambios y esto no cede, esto persiste, entonces es el momento de planear una salida. Y debo de tomar con mucha como decisión, debo de tener mucho coraje para poder decir hasta acá y buscar un lugar seguro en donde yo ya no voy a ser violentada o violentado de esta manera, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo identifico que a pesar de las situaciones, a pesar de que he buscado un diálogo para tener una comunicación y llegar a buscar como esos puntos de acuerdo para evitar esto y no se da, entonces es el momento de pensar en mí misma y salir de acá. Porque si no, ¿qué va a pasar? Si yo no planeo la salida, ¿qué es lo que va a seguir? Probablemente ahorita solamente es un abuso verbal, pero esto, si yo no le pongo un alto, puede seguir a una violencia física. Entonces no esperemos a estar en esa situación límite para poder decir, mejor hago un cambio, ¿verdad? Sino que ir viendo de qué manera se puede uno retirar de este ámbito en donde efectivamente estoy siendo abusada verbalmente. Y así como tú decías, después de planear la salida, tengo que estar consciente de la decisión que estoy tomando. Entonces, tengo que romper todo contacto con el círculo que me ataba a la otra persona. Y esto quiere decir que no voy a estar en contacto con la otra persona. No voy a ver WhatsApp si me mandan un WhatsApp, si me mandan un email. No voy a contestar ni enviar nada con la otra persona. No voy a preguntar por la otra persona a amigos ni familiares. No voy a responder llamadas. O sea, cero contacto. Voy a tratar de sociabilizar con las personas que lo hacen con él o con ella. No voy a buscar ninguna excusa para llegar a encontrarme con la persona, porque si yo ya planeé una salida porque es lo que me conviene, porque como tú dijiste, después del abuso verbal puede venir el abuso físico y es mejor prevenir. Entonces también el cero contacto quiere decir voy a evitar cualquier ocasión, aunque yo tenga ganas de ver a la otra persona, aunque yo tenga ganas de saber qué está haciendo, dónde anda, va a ser mínimo, por lo menos un mes de no saber nada de lo que hace y no tener nada que ver con las personas que están cercanos a ellos para que realmente yo pueda lograr mi objetivo. Hemos llegado al final de nuestro programa. Espero que este tema haya sido muy útil para ustedes. Háganos llegar sus comentarios o los temas que les gustaría que tratáramos. Suscríbase a nuestro canal. Estamos en Facebook, en Instagram y en YouTube como Reconstruyendo mi GT. Hasta la próxima.